Y Luis, estamos en comunicación con uno de los referentes de CRA en función de que se viene un nuevo congreso. Sí, así es. Estamos en comunicación con Esteban Hernández, quien integra CARFE, que es la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe. CARFE estaba organizando un congreso que más desde el punto de vista productivo tiene que ver con lo que el sector agropecuario en general se está planteando en estos tiempos en mejorar la comunicación entre lo que es campo y ciudad. Y en esto, Marcelo, nosotros hemos dialogado muchas veces sobre esta temática, sobre cómo el mensaje debe llegar de cuál es la real actividad que desarrolla el productor en este sentido. Y para eso lo tenemos a Esteban Hernández para consultarle, primero darle la bienvenida. Esteban, ¿cómo le va? Muy buenos días, Luis Cius y Marcelo Bocelli nos están saludando. Muy buenos días, Luis, Marcelo, un gusto y muchas gracias por el espacio. Muy contento con lo que estamos llevando adelante con este congreso virtual, además, ¿no? Porque la pandemia nos obligó y vale la pena el esfuerzo a hacer un congreso usando las nuevas tecnologías. Así que contento y ansioso, pero bien, muy bien. Esteban, bueno, yo lo decía, ¿no? En la presentación, un congreso de comunicación donde se va a tratar de establecer o intercambiar, ¿no? Opiniones acerca de cómo de a poco el productor puede ir buscando herramientas de comunicación que le permitan no solamente llegar al sector de los productores, sino también a ese sector de la sociedad que no conoce la actividad y que es muy importante que lo sepa y sepa realmente cómo se lleva adelante esta producción y qué tan importancia tiene y cuánto impacto tiene luego en la economía de cada uno de los ciudadanos. Creo que en este sentido Claro, se apunta a este Congreso. sí, Luis, nosotros estamos convencidos que la sociedad argentina necesita dialogar para conocernos entre todos. Si no nos conocemos, no podemos llegar a construir un proyecto común. Un país es un proyecto común. Un proyecto común implica que distintos intereses, distintas miradas confluyan en acuerdos mínimos. Y para construir esos acuerdos mínimos, que la realidad es que casi se han roto en Argentina, necesitamos uno a uno sentarnos a dialogar y conocer al otro y que el otro nos conozca. Entonces, en este congreso lo que apuntamos es a mostrar y darle al productor, que se tiene que transformar en protagonista de esta búsqueda de diálogo y de este diálogo. O sea, cada uno de nosotros como productor se tiene que sentar a la mesa con el que piensa diferente y mostrarle lo que somos, como decías vos, ¿no? Y para eso queremos dar elementos. El Congreso, si me permitís, te cuento un poquito cómo está organizado y quiénes hablan. ¿Qué te parece? Perfecto, Esteban. El, bueno, lo abre por supuesto, el presidente de CARFE, Carlos Castagnani. Lo sigue el gobernador de la provincia de Santa Fe, y el primer disertante es Iván Ordóñez, que es miembro del equipo de Jacobi y Asociados. Ellos realizaron una encuesta muy grande el año pasado sobre la imagen que tiene la población que vive en pueblos de más de 10.000 habitantes y ciudades sobre la vida rural y sobre el productor agropecuario. Es una encuesta de 2.800 casos, muy interesante, porque nos va a permitir ver, al revés de lo que alguna gente piensa, que tenemos grandes conocimientos. La gente de la ciudad tiene un gran desconocimiento de lo que somos, lo que hacemos, de qué vivimos, y también en algunos casos tiene muchos prejuicios. Prejuicios me refiero a afirmaciones que no tienen que ver con la realidad de los datos duros, ¿no? Entonces, la primera reunión, la primera presentación va a ser para saber dónde estamos parados desde el punto de vista del imaginario social en el conjunto de la sociedad argentina. La segunda charla
la damos desde la Fundación Apertura, un trabajo que hicimos y actualizamos desde el 2009 a la fecha 3 veces, 10 mitos sobre el agro y la realidad de los datos públicos. Ahí vamos a hablar sobre, por ejemplo, ¿tiene súper rentabilidad el agro? Y vamos a analizar los datos oficiales. Y bueno, ahí vamos a darnos cuenta de que según los datos oficiales el campo no tiene super rentabilidad, mucho menos. Ahí vamos a hablar un poco del error de manejar márgenes brutos y márgenes netos que confunden a la gente, nos confunden a los productores y mucho más a la gente común, que piensa que el margen neto implica utilidad o rentabilidad. Vamos a hablar de la idea de que la gente tiene de que el campo uno tira la semilla y nace, o sea que es una renta natural, que es injusto que esa renta natural se la apropie un privado, que tiene que ser de todo. Vamos a hablar del empleo que genera el campo y los datos. La gente piensa que tenemos poco empleo, bueno, los datos muestran que no son tan pocos, al revés, son mucho más de lo que la gente piensa. Vamos a hablar de la cuestión de quién fija los precios de los alimentos. La gente piensa que el campo incide sobre la canasta familiar y son al revés, más lejos de eso. No es formador de precios en ningún punto en el sector rural. Vamos a hablar de quién maneja el dólar. La gente por ahí piensa que el productor cobra en dólares, que maneja los dólares y hace corridas. Bueno, voy a explicar un poquito cómo funciona el mercado y que el productor solo maneja pesos. Vamos a hablar de el impacto ambiental de la producción agropecuaria. Bueno, esos son los mitos, bueno, son 10 mitos, no quiero por ahí extenderme, pero hay 10 mitos muy interesantes que la realidad de los datos oficiales muestran lo contrario de lo que mucha gente piensa. Y nos parece importante que la gente, nuestro sector, estas cosas las conozca, las hable permanentemente, porque al hablarlas, lo hemos probado, desmitificamos y entonces podemos dialogar desde una mirada más razonable y discutir con los que piensan diferente, ¿no es cierto? Porque acá el problema, este Congreso apunta a darle herramientas a los productores para discutir y dialogar con los que están con otra mirada sobre el sector. El tercer diálogo o presentación la hace Roberto Bizán, que fue director técnico del último Censo Nacional Agropecuario. Vamos a analizar datos relevantes del Censo Nacional Agropecuario. Por ejemplo, que el 30% de las explotaciones agropecuarias son dirigidas por mujeres. El sector agropecuario es el sector económico que más participación de la mujer en lugares de conducción tiene, a través de lo que la gente piensa que es un sector conservador. O, por ejemplo, que es uno de los sectores, si no el que más profesionales por cada 100 empleos ocupa, al revés de lo que la gente piensa. Es un sector que demanda mucha capacitación y mucha tecnología. Los datos oficiales así lo muestran. Así que va a ser muy interesante conocer el Censo Nacional Agropecuario 2019 y compararlo con el 2002. Después va a hablar la doctora Iris Speroni, que es una economista. Ella va a hablar sobre qué pasa en la sociedad si le sacamos al campo la presión cultural y tributaria que lo tiene sometido lo tiene con el freno de mano puesto desde hace muchos años. ¿Qué pasa? ¿Cómo eso impacta en la vida cotidiana de la gente que no vive del campo? Nosotros muchas veces con los economistas hablamos de cómo podríamos producir más. Lo que nosotros queremos hablar con Iris hoy, en este congreso, es cómo podemos hacer para que la gente entienda que cuando al campo le va bien a los vecinos del pueblo, a los vecinos de la ciudad, a toda la comunidad, y que puede ser el campo reactivado, vivo y potente, puede ser seguramente le va a mejorar la vida a toda la sociedad argentina. Y finalmente tenemos una mesa de diálogo muy interesante. Va a estar el ministro de la Producción de Santa Fe, el ministro de Agroindustria de la Nación, Basterra, Daniel Costamaña de Santa Fe, y el presidente de CRA, Jorge Chemes. Y vamos a hacer una mesa de diálogo sobre temas trascendentes
y algunas cuestiones justamente de cómo mejorar. ¿Qué puede hacer el ministro de Agricultura para mejorar la imagen del campo? ¿Y qué puede hacer el ministro de la Producción de Santa Fe para mejorar el diálogo y la imagen del campo, pero sobre todo el diálogo? Así que creo que puede ser muy interesante el Congreso, es virtual, como les dije. Estamos seguros que le va a dar herramientas a toda la gente de la ruralidad para salir a dialogar con el resto de la sociedad, y seguramente esto va a contribuir a un diálogo superador que es imprescindible para que la sociedad salga adelante. Nuestra sociedad necesita un diálogo con consenso entre los que pensamos diferentes. Si no nos podemos sentar y dialogar y consensuar entre los que pensamos diferentes, no hay proyecto común. Así que muy contento, Luis. Esteban, buen día. Marcelo Barcellini, ¿cómo estás? Mucho gusto, Marcelo. La verdad, coincido en el tema de que es importante que la gente conozca, y por eso siempre en una mañana productiva lo que hacemos es visibilizar a los distintos actores del sector agropecuario y la agroindustria relacionada y la educación, claro, y todo lo que vos estás planteando y el valor agregado. Por eso creo que es importante que lo que están haciendo de mostrar la realidad del sector agropecuario y productivo. También la sociedad tiene una visión sobre el tema de la especulación que hay sobre el sector productivo y grandes empresas que de alguna forma son las que distorsionan algunas cuestiones del sector. No es lo mismo el hombre de campo que está todos los días trabajando que algunos empresarios que lo toman como una actividad especulativa. Así que me parece buenísimo que podamos mostrar esto de números y las realidades de quienes generan trabajo y quienes generan producción, claro, efectiva y valor agregado, ¿no? Vos sabés que el sector agropecuario, al revés de lo que la gente piensa, es el sector menos concentrado de la economía. Por ahí te dicen, no, hay 1.500 productores que generan el 50% de la soja. Sí, esos son los datos. Hay 1.500 productores que producen, o pool de siembra, ellos producen más de 1.000 hectáreas cada uno. Resulta que eso muestra claramente, fíjate el análisis, 1.500 productores, resulta que es el sector menos concentrado. Vos pensás que en Argentina el aluminio lo produce una sola empresa, el acero lo producen 2 empresas, los autos lo producen 5, el petróleo 5. El mercado agropecuario de la soja está institucionalizado, tiene, digamos, precios de referencia y un mercado con herramientas de transparencia, cosa que casi ningún sector de la economía argentina tiene este mecanismo, y son todas cosas que la gente no conoce, incluidos los comunicadores no conocen, por ejemplo, la importancia, lo del mercado institucional, y por ahí entonces se alimenta y se repiten mitos que complican el diálogo porque se basan en hechos no reales, ¿no? Y partir de la realidad es la única forma de construir un proyecto común. Las cuestiones de especulación, como vos decías, justamente es casi imposible en el agro operar. Bueno, y la palabra especulación por ahí tiene un concepto peyorativo, ¿no? Entonces me refiero a ese concepto peyorativo. Suponete, yo veía el tema de incendio en islas, ¿no? Los ganaderos queman. Un ganadero que quema en invierno no tiene pasto para comer las vacas. Conozco varios ganaderos que están alquilando campo porque se le prendió fuego el campo y no tienen dónde poner las vacas. Entonces, el concepto de especulación para no sé qué historia, hay que mostrarlo con los datos, ¿no? Y mostrando los datos oficiales, ¿eh? Todos vamos a trabajar con datos oficiales.
uno se sorprende porque aún desde desde los sectores públicos se ignoran los datos oficiales y se sigue construyendo un relato que sorprende por la inexactitud, ¿no? Así que es un gran desafío. No sé, Marcelo, si aporté a lo que vos me planteabas, ¿no? Por supuesto, en esto de nos sentimos parte, como medio, de tratar de mostrar lo que pasa efectivamente. Esteban, en este sentido, la última consulta que quería realizarte es si, en base a tu experiencia, considerás que, digamos, nosotros también como comunicadores, ¿cuál sería, digamos, el acercamiento que desde nuestro rol, y más allá de que sé que la comunicación entre el productor y la comunidad debe mejorar, pero también qué deberíamos cambiar nosotros como comunicadores, ¿no? Para este mensaje que llegue aún más a aquella persona en común y no, ya sabemos que el mensaje llega a todos los productores, a todos quienes nos escuchan, pero ¿qué deberíamos mejorar como para que llegue a Doña Rosa? Mirá, nosotros lo hemos debatido y yo no tengo una receta. Hemos armado un plan de trabajo. Nosotros vemos que en la comunicación tenemos trabajadores, periodistas como ustedes que están enfocados al sector rural y hay periodistas que trabajan en la comunidad en general. Nosotros, el periodista del sector rural, lo que le pedimos es que trabaje un poquito, siempre, trabaje los mitos de a poco y baje información fidedigna, técnica, pública, para que el productor que los escucha se nutra de esa información y pueda él, cara a cara, mano a mano, con la franqueza de la amistad que en los pueblos todavía se mantiene, hablar con el que piensa diferente, no para convencerlo, sino para darle la información pública que desmitifique tantos de esos mitos. Ustedes son muy importantes para nosotros para trabajar permanentemente los mitos y la realidad de los datos públicos. Ese es el mensaje, si vos me permitís, que queremos que los periodistas agropecuarios, digamos así, nos ayuden a llevar. O sea, que el periodista agropecuario nos ayude a desmitificar y a darles herramientas al productor rural y a las familias rurales para que ellos, mano a mano, uno por uno, puedan hablar con sus vecinos y desmitificar. Yo creo que los acuerdos sociales nacen de abajo para arriba. Desde lo chiquito llega a lo grande, ¿no? Puede ser que de arriba para abajo, puede ser, pero creo que es imprescindible que sea de abajo para arriba. Y el periodista agropecuario tiene un rol fundamental en eso. Por eso nos parece fundamental que ustedes nos den este espacio y que después trabajemos juntos los mitos. A mí me encantaría que en algún programa después podamos hablar cada uno de estos mitos para desmenuzarlos con franqueza y mirar los datos y eso le va a servir, por supuesto, al productor. ¿Y para qué le va a servir? Insisto, para poder dialogar con su vecino, con su amigo, con su pariente que piensa diferente, porque tiene muchas veces diferencias en base a mitos que no son reales. Creo que cuando desmitifiquemos la realidad del agro, las diferencias con los otros sectores van a ser tan mínimas que va a ser muy fácil construir un proyecto común. No sé, Luis, si pude explicarte cómo lo vemos. Recordamos los días que se va a desarrollar este congreso y cómo debe hacer aquella persona que quiera participar del mismo. Sí, el 4 y 5 de noviembre, de 18 a 21 horas, es virtual. Esta semana vamos a lanzar ya, enviar el link de ingreso para que la gente se anote. Así que lo primero que le vamos a pedir a todos los amigos periodistas que nos ayuden a difundir el link y también que nos ayuden la última semana, que nos den la posibilidad de volver a recordar el Congreso para que la gente que siempre los escucha recuerde que puede anotarse y que es después de las 6 de la tarde, en general la gente ya volvió del campo y son 2 horas y media, 3
miércoles y jueves de noviembre, la primera semana de noviembre. Creo que va a ser un congreso que le va a dar herramientas a toda la familia rural para el debate con la sociedad, que es lo que necesitamos, un debate propositivo, fructífero, en base a datos reales. Así que muchas gracias. No sé, Luis y Marcelo, si pude explicarles lo que estamos planteándonos. Es nuevo, es un desafío para nosotros porque esto nunca lo habíamos intentado desde el café. Así es, Esteban, te agradecemos mucho la participación y sí agendamos para seguirlo al tema, porque como decís vos, hay mucha tela para cortar, hay muchos mitos para hablar, así que más allá de estas actividades en el mes de noviembre, creo que va a ser un tema para tratarlo casi sábado a sábado, así que estaremos en contacto. Muchas gracias, a disposición, y cuando quieran me llaman, muy amables. Buen día. Esteban Hernández, integrante de CARFE, analizando lo que va a ser el Congreso de Comunicación el 4 y 5 de noviembre.